Ahora sí, estamos en nuestra tercera clase de lo oculto. Es nuestra tercera, no, nuestra cuarta. ¿Qué clase ya es esta? ¿Cuarta? Cuarta clase de lo oculto y lo visible en el texto. Me parece que la quinta. Moni, me parece que la quinta. ¿Sí? Pero bueno, vamos a comenzar. El texto va a decir más o menos así. Empieza la Torá en el capítulo 3 diciendo Beanahash haya arum mikol hayat asade asher asa Adonai Elohim vayomer el aish afki amar Elohim lo tojelu mikol etz agan. Dice así, la traducción es, y la serpiente, pero la serpiente era astuta, ¿sí? Beanahash haya arum, dice el texto, era astuta, más que todos los animales del campo que Adonai Elohim había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios te dijo que no vayas a comer de todo árbol del huerto, ¿sí? Una cosa así. Bueno, ahora, el problema del texto, tenemos, la Parashut Mikra le dedica mucho tiempo a dos palabras. Una es Nahash, una es la serpiente, y otra es Arum, ¿sí? Astuta. Entonces vamos a trabajar un poco con esas dos palabras del primer versículo del capítulo 3. ¿Qué va a decir Sforno con respecto a la palabra Nahash, con respecto a la palabra serpiente? Sforno, que es comentarista medieval italiano, va a decir que es una forma de describir el impulso maligno. ¿Sí? Que Nahash no es otra cosa que un impulso maligno. La razón por la que este impulso maligno se compara con una serpiente es que, al igual que una serpiente que se vuelve lo más invisible posible, se mezcla con su entorno y sin embargo causa más daño que los obstáculos visibles más prominentes. El impulso maligno, el impulso del mal, el Ruach Ra, ¿sí? Acecha donde uno no sospecha encontrarlo. Es una práctica común nombrar los fenómenos de acuerdo con fenómenos bien conocidos, como por ejemplo llamar al rey un león, para mostrar lo que se espera de un rey, es decir, fuerza y valentía. Entonces, ¿qué se espera de un impulso maligno? Que sea como una serpiente. Entonces, acá es interesante porque la pregunta, lo que no nos queda muy claro es si Sforno espera de Nahash que sea un impulso maligno como algo personal, algo propio, que uno tiene su lado bueno, su lado malo, o si para Sforno el impulso maligno es otro ser humano. ¿Por qué lo digo? Porque no dejemos de ver que para gran parte de la tradición, Nahash va a ser Lilith. ¿Sí? Entonces, lo que no nos queda claro es si para Sforno Lilith era ese impulso del mal o era una cuestión de que Jabá tenía que ir a hacer terapia al psicólogo porque tenía esta situación de impulsos malignos que hablaba con ella al mismo tiempo, se autohablaba y entre ella misma resolvía si comía el fruto o no. ¿Sí? Ahora, viendo lo que dice Sforno, no nos queda muy claro, lo único que nos interesa es que para Sforno no hay una serpiente, no hay una víbora, no hay un animal. ¿Sí? ¿Qué va a decir Rabbeinu Baya? Rabbeinu Baya va a decir, otro medieval, va a decir el valor numérico de las letras de Anahash es 364. Acuérdense que Rabino Baya era cabalista. ¿Sí? Después de permitir una para toda la palabra, mientras que las letras de Asatán suman 364. ¿Sí? Entonces, Rabino Baya va a decir, no, la serpiente es Satán, es el ángel que le armó el quilombo a Dios en el cielo. Entonces, ¿por qué? Porque la suma de sus letras da el mismo número. ¿Sí? O sea que es Satán escondido dentro del texto. Hasta acá, la idea de un Satán, la idea de Sforno, no es muy alejada. O sea, son diferentes ideas, pero pueden llegar a ser similares. Ahora vamos a la más loca, y es la de Ónkelos.
Ónkelos, les recuerdo, fue el traductor de la Torá al arameo. Ónkelos la traduce así. Acuérdense, acá tenemos Anahashaya Arum, ¿sí? Y Ónkelos traduce como Behibia Abba Jajim. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? La serpiente era astuta, y acá está diciendo Behibia, ¿sí? ¿Qué carajo es Jibia? Bueno, podríamos decir que es serpiente, pero dice Abba Hakim, que viene de Jajam, ¿sí? Acuérdense que el arameo, el hebreo tiene un idioma similar. Jajam es sabio. Y dice Mikol Chabad Berra Di Abar Adonai Elohim Beamar Leitata Bekushta. Bekushta es una palabra muy interesante, pero no la vamos a ver acá. Bekushta significa, tiene dos significados en diferentes diccionarios del arameo. Uno significa como lo mismo y otro significa como la verdad, como en verdad. ¿Sí? Arei amar Adonai lo teigelun mikol ilan inta. ¿Sí? Así va a decir ónkelos. Pero ónkelos, lo más interesante es esta palabra. Bejibia. Así llama ónkelos a la serpiente. La pregunta es, ¿cómo se dice mujer en hebreo? Y ya. ¿Cómo se, de otra forma? Jabá. Jabá. Jabá y Jibía tienen el mismo yoresh. Entonces, ónkelos o es un salame y se equivocó, o había algo en la época de ónkelos que se entendía y se interpretaba de forma diferente. Y uno va a decir, bueno, pero Jibía puede ser serpiente. Bueno, entonces cuando uno se pregunta si Jibía puede ser serpiente, vamos a tener que ir a algo que es, se llama el diccionario, no sé si alguna vez lo escucharon nombrar, el diccionario de Jastrow. Si alguna vez lo escucharon nombrar, háganme un gesto que sí. El Jastrow es como el diccionario más completo del arameo al hebreo. Completo, pero académico. Tiene un trabajo muy académico. Y el Jastrow, ¿qué va a decir? Va a traer toda la forma de que aparece en el arameo la palabra jibia. Si acá la pueden ver, jibia, ¿sí? Jebaya, ¿sí? Lo pueden tener acá. Y te da todos los significados. Aparece como serpiente en el Targum de Bereshit, en el capítulo 3, versículo 1, ¿sí? Pero lo importante acá es que está diciendo que la serpiente es una mujer, viene de Jabá, ¿sí? Jabá y Jibía tienen el mismo significado para ónkelos, ¿sí? Entonces, ónkelos puede interpretar, se interpreta que Jabá es mujer, que una mujer habló y dijo, ah, sí que te dijeron que no podés comer de cualquier árbol. Entonces volvemos para arriba al texto original y si quitamos la palabra serpiente y le ponemos jibiá o mujer, diría así, pero la mujer era astuta, más que todos los animales del campo que Adonai Elohim había hecho, la cual le dijo a la mujer, a la otra mujer, con que Dios te ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Entonces tenemos dos mujeres, una mujer que le dice a la otra, ah, pero escúchame, Dios te dijo a vos que no comas de cualquier árbol del huerto. Entonces vamos a ir a Colodenco, el libro que les dije la semana pasada que tenía que comprar, ¿sí? Vamos a Colodenco, en Génesis, el origen de la diferencia, dice, la diosa cananea Ayera o Astarte era conocida como la dama serpiente, ¿sí? Y la serpiente, o sea, Ayera era la dama serpiente y Astarte era la serpiente. En la cultura cananea era un epíteto de la misma. En las estatuillas y estatuas que se conservaron hasta hoy, la diosa solía ser representada desnuda. De aquí quizás que el juego de palabras con el hebreo de Arum. ¿Por qué? Porque Arum, que lo pone como astuta, Arumim significa desnudos. Cuando el texto dice, y estaban desnudos Adán y Jabá, dice Arumim. Entonces, es interesante porque para Colodenco seguimos viendo lo que habíamos dicho la semana pasada, que hay como una guerra para Colodenco y como una especie de pelea simbólica, mitológica entre una diosa femenina y un dios masculino, ¿sí?
y esta diosa femenina que solía figurar desnuda, y que Onke lo va a representar como mujer. Y dice, más sugestivo aún resulta el hecho de que la serpiente en arameo se diga Jibiá, un nombre muy parecido al que el humano le otorga a su consorte femenina Jabá. El vocablo hebreo, Nahash, serpiente, se relaciona etimológicamente con las palabras como Nehoshet, bronce o cobre, o como Yenajesh, adivinar, o como Menajesh, oráculo o adivino. ¿Sí? O sea que claramente no era una víbora. O sea, sí. El problema, acá es cuando yo digo, siempre digo, tenemos un drama con el mundo occidental, y es que traduce el texto bíblico como se le canta, y en la traducción dice, y la serpiente era astuta. Entonces, cuando uno va a una charla de algún pastor, el pastor va a decir, y la serpiente, había una serpiente ahí que le convenció, porque la serpiente en ese momento tenía cuerpo, tenía piernas y brazos y hablaba. Y uno va a decir, wow, no puedo creer, Dios hacía eso, qué increíble que Dios creó una serpiente. Y claro, si lo dice la Biblia, y lo dicen como, y la Biblia es todo. Y bueno, pero no se trata de eso, se trata de interpretar el texto en hebreo como lo dice realmente y no como lo tradujo cualquiera. ¿Por qué? Porque las traducciones al español y al inglés son traducciones de la traducción de la traducción. ¿Por qué? Porque el hebreo pasó al arameo y al griego, ¿sí? Con lo cual, del griego y del arameo pasaron al hebreo, pasaron al inglés, al español. O sea, imagínense una traducción de la traducción. Todo mal. ¿Sí? No Además, funciona. uno siempre crece con la duda, con ese enfoque de si Dios creó toda la naturaleza y todos los animales y creó la serpiente, entonces ¿por qué la serpiente es mala? Porque es la duda que surge a partir de ese literalismo. Totalmente. Bueno, acá lo que nos enseña el texto son dos cosas. La primera es que Nahash puede ser una jibiá, puede ser una mujer más, ¿sí? O puede ser realmente un drama mitológico entre Adonai Elohim y la diosa Astarte, ¿sí? Representada como una serpiente que anda desnuda, ¿sí? Porque Aya Arum, ¿sí? Andaba desnuda. Entonces, podemos interpretarlo como esas dos formas. ¿Sí, Adriana? En cualquiera de las dos formas, la parte femenina es la parte mala, así que da ¿Te medio cabe lo alguna mismo. duda, Adriana? Como siempre Pero terminamos ¿por en qué lo sería mismo. mala? ¿No? Yo no le veo el por qué sería mala, simplemente la está sonsacando, pero no tendría por qué ser una contraparte mala. Claro, pero la No, tradición, la digo la tradición parte mala, demonizó, por ejemplo, a Lilith. Lilith Perdón. es una figura completamente demonizada. Si hoy uno lee textos de la Cábala, en la Cábala lo que vamos a encontrar es que, le voy a decir re guarango, pero es la única forma que lo entiendan. En la Cábala dice que Lilith es el deseo sexual del mal. Entonces, por ejemplo, si uno se levanta, se despierta y tuvo una polución nocturna, qué correcto que estuve, ¿sí? Significa que Lilith estuvo ahí y te hizo algo, ¿sí? Con lo cual, la Cábala va a demonizar mucho el contexto de Lilith, cuando en realidad no hay tanto demonizado, porque si uno revisa los textos midráshicos de la época del Talmud, Lilith era un personaje más de la mitología judía común y corriente. O sea, no dejaba de ser un personaje más. ¿Sí? Pero bueno, volviendo ahora al texto, tenemos dos formas de entender a Nahash. Y las dos formas tienen mucho sentido con temas idiomáticos. Idiomáticos de la Mesopotamia, no del español ni del inglés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver, imagínense que si fuese Astarte, la serpiente, la diosa cananea, claramente tiene sentido con el concepto de Nahash, porque es algo relacionado con el bronce, relacionado
con todo lo que tiene que ver con lo místico, con la nigromancia, tiene que ver con eso. Ahora, si fuese una mujer más, tiene mucho que ver con el capítulo anterior de ahora sí, esta vez es carne de mi carne, y con la creación del femenino y masculino del primer capítulo, donde empieza en singular y empieza en plural y termina en singular. Como tiene mucho que ver las dos formas, las dos cosas podrían ya tener sentido. Golde. Sí, yo creo haber leído, a ver si me saca de la duda que tengo, que la serpiente tenía piernas y Dios la castigó para que se arrastre toda su vida por haberle hecho comer la manzana. Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo, de que eso es parte del mito, pero es parte de un mito que lo que trata el texto es de esconder realmente quién es Nahash. ¿Sí? Y obviamente en las traducciones se comen el cuento. Pero el problema es que el mito, o sea, cuando el ser humano agarra el relato original, tiene que esconder tiene que esconder de alguna forma, porque realmente si uno empieza a analizar el texto bíblico, se nota que hay mucha mano metida ahí, en diferentes épocas, para esconder fragmentos o cosas que no quieren seguir hablando. Le voy a dar un ejemplo muy tonto, pero cuando lo vamos a ver ya el año que viene, seguramente este año no, pero en un momento Abraham lucha con 4 príncipes, dice la Torá. En realidad eran como 4 jefes militares, y dice que Abraham huye a la ciudad de Dan. ¿Cómo va a huir a la ciudad de Dan si la ciudad de Dan fue creada 1000 años después? Imposible. ¿Sí? Entonces alguien metió mano ahí. Después también hay fragmentos bíblicos en donde pasa de prosa a poesía y de poesía a prosa. Entonces, uno va a decir, pero ¿cómo si la poesía no existía en ese momento? ¿Cómo el texto es poético? Bueno, porque lo incorporaron años después y lo incorporaron porque hay algo en ese momento que querían dejar impregnado en la Torá porque querían cambiar algo y nosotros no sabemos por qué. ¿Sí? Como de la Divina Comedia. Ori. No me acuerdo quién estaba levantando la mano. Había alguien levantando la mano y no le digo bola, perdón. Bueno, Adriana, habla vos. No, que se habrá tomado de la Divina Comedia, texto como si fuera verso. Sí, es verdad, es verdad. Adri. Que con esto que estás diciendo ahora se cae un poco toda la clase del miércoles pasado, porque si le incorporaron versos, prosas, si le metieron párrafos, tranquilamente le pueden haber metido una letra doble, porque sí, para dar que después todo el mundo tenga que estudiar porque hubo una letra doble o para darle un significado. Sí, pero yo te voy a decir algo. Sí, pero yo te voy a decir algo al revés, en realidad. En realidad hay algo que es diferente. Generalmente los cambios son muy evidentes y generalmente son textuales, son de situación. Ahora, el agregar una letra porque no tiene sentido. O sea, nadie se va a preocupar en sacarle una letra ni en agregarle una letra, pero sí en cambiar, no sé, y Dios huyó, no sé, Dios no, y Abraham huyó a la ciudad de Dan. ¿Y para qué ponemos la ciudad de Dan? Y porque tenemos que justificar la ciudad de Dan. Sin embargo, es muy loco. Yo les voy a contar algo. Si alguna vez leyeron la Biblia entera, el Antiguo Testamento entero, el Tanaj, Dan es la única tribu de las 12 que hasta último momento no tuvo tierra. ¿Sí? Lo dice el Tanaj. En el libro de Jueces, Dan es la única tribu que todavía no tenía un terreno para vivir. Entonces, ¿cómo Abraham va a huir a la ciudad de Dan si Dan hasta el libro de Jueces todavía no existía? Entonces, es interesante. ¿Por qué? Porque ahí hay rastro de que hay algo que la persona que administraba el poder quería dejar marcado. ¿Sí? Lo que no vamos a ver es qué. Vamos a ver qué. Es como cuando estudiamos el libro de Yoná, que yo le dije que el capítulo 2 de Yoná está insertado, no es un capítulo, que no existe, que no puede ser nunca de Yoná. ¿Sí? El capítulo de Yoná, el capítulo 2 es, alguien lo agarró y dijo, ponelo acá que queda bien. Se nota que no tiene nada que ver con la historia, es otro texto. ¿Sí? Lo mismo con
capítulo 13 de la historia, capítulo 12 de la historia de David con Bathsheba, de Shmuel 1, capítulo 12. ¿Sí? Otro texto completamente insertado. ¿Sí? Pero bueno, vamos a seguir. Y dice así. Ahora que leímos el versículo 1, porque recién vamos por un versículo solo, ¿sí? y estuvimos estudiando qué problema hay con Nahash, ¿sí? ¿Quién es Nahash y qué significa que está desnuda? Vamos a empezar a leer de manera más lineal el texto. Dice así: y la mujer le respondió a la serpiente, o a quien sea: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, dice el texto, la traducción, en realidad es también dio al ser humano, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí? O sea, uno va a decir, bueno, a ver, la serpiente Astarte o Lilith convenció a Javá de que coma del árbol. Javá come y le da a Adán. Y de repente se le abren los ojos, se dan cuenta que están desnudos y se hacen con una higuera, se hacen un taparrabos. ¿Sí? Ahora, acá es cuando Rashi va a decir, escuchen esto, comentario de Rashi, porque la pregunta es, ¿y qué es el árbol? ¿Cuál es el fruto? ¿Sí? ¿De dónde viene el concepto? Porque, habla en serio, la mayoría de la gente piensa que es una manzana, y la pregunta es, ¿de dónde saca la gente que es una manzana? ¿No? Entonces, Rashi va a decir, no es una manzana. Rashi lo que va a decir interesante es un higo, porque ahí comieron y de repente se hicieron con higueras, se hicieron el taparrabos. Entonces, quiere decir que comieron, se abrieron sus ojos y nada, lo que encontraron ahí. Entonces, para Rashi no es obviamente una manzana, es una higuera. Ahora, el problema es de dónde sale el concepto de manzana. Y el concepto de manzana tiene un doble significado, que es el vocablo malum, que tiene en latín, que significa mal y significa manzana. ¿Sí? Y en latín, cuando está escrito el fruto, dice malum. Y ahí viene el concepto de manzana. ¿Sí? Nada, para contarles que es una vergüenza la traducción, solamente. ¿Quién quería decir algo? Perdón. No, lo que digo, ¿de dónde sacaron el concepto de taparse? Porque ese me parece que es mucho más moderno, digamos, de ocultarse. Ok, perfecto. Acá hay algo que va a decir Emmanuel Kant. Nada que ver, no es un rabino, no es nada. Pero Emmanuel Kant va a decir que comer el fruto prohibido representa la superación del instinto. ¿Sí? Que hasta ese momento, el ser humano, Adán y Javá, eran puro instinto. Y comer el fruto del árbol significa superar al instinto y pasar a tener algo que no tenían hasta ese momento, que era la conciencia. La conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Y acá hay una representación muy interesante que se hace, y es que, por ejemplo, cuando uno es bebé, a los bebés les encanta andar en bolas por ahí. Se andan desnudos, les encantan, se sacan. Uno se esfuerza en ponerles la ropa y Sí. se dieron 10 minutos, se dieron vuelta y estaban desnudos corriendo por toda la casa. Y yo decía, pero te acabo de vestir, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque Para los ellos niños era no tienen normal. problema con esas cosas, ¿sí? No se dan cuenta que están desnudos, no lo saben. No solamente eso, los niños tampoco tienen problemas en
mientras son bebés, mientras son puro instinto, pueden andar tranquilamente, tocar un animal sin sentir miedo. No saben lo que es el miedo, no saben lo que es, hasta no descubrir, no adquirir conciencia, no empiezan a sentir miedo, ni pánico, ni asustarse, ni nada de eso. Entonces, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es una simbología para decir que lo que adquirieron es conciencia, y al adquirir conciencia se dan cuenta que están desnudos. ¿Sí? Es un tema porque además es interesante, pero el concepto de estar desnudos tiene que ver con un montón de cosas más. No es solamente estar desnudos, es estar frágil, es ser ingenuo, ¿sí? Es sentirse descubierto. Puro, ¿Sí? digamos. Con lo cual el fruto es más simbólico que otra cosa. ¿Sí? Es el adquirieron conciencia. Y hay algo más interesante, y es que el texto va a decir que si comen, se van a morir. Pero no se mueren. ¿Moni? No, que yo había escuchado una vez con respecto a esto, que lo que se murió fue la inocencia de ellos. Cuando habla de muerte, de que ellos no mueren, en realidad se refiere a que lo que muere es la inocencia. Bueno, ahí va a fondo con lo que Kant dice, que el fruto prohibido representa la superación del instinto. Lo que se muere es eso, crecieron. ¿Sí? Crecieron. Adquirieron, o sea, y en el momento que uno crece, cambia todo. ¿Sí? De hecho, hay un... la Cábala dice esto. Yo le voy a decir algo que dice la Cábala, pero siempre es mejor que se lo pregunten a Dalia Siman. La Cábala dice esto, que un bebé, mientras no adquiere conciencia, está puro. Y al estar puro puede ver seres celestiales. Y de hecho por eso a veces vemos que los bebés están como hablando con la nada misma y balbuceando o señalando algo que no hay nada, un lugar donde no hay nada. Entonces la mística judía va a decir, el bebé mientras no adquiere conciencia es puro, y en el momento que adquiere conciencia, y en el momento que adquiere el lenguaje, ¿sí? Que entiende lo que es no, que entiende lo que es sí, que empieza a adquirir conciencia, empieza a perder todo lo que lo hace puro. ¿Sí? Empieza a adquirir cultura, ¿sí? Y ahí lo cagamos. Entonces ahí perdió todo lo que tenía de contacto con lo celestial. Y es interesante para la tradición judía porque en ese momento es cuando empieza a adquirir conciencia y es cuando pierde el contacto con lo divino. Cuando Adán y Javá comen del fruto, Dios los expulsa, pierden el contacto con lo divino, pierden eso celestial. O sea que es como si hubiesen pasado a crecer, hubiesen empezado el desarrollo. Entonces, la tradición judía no interpreta que el fruto del conocimiento del bien y del mal es algo malo, sino que es parte de un proceso. Porque aparte Dios no va a poner un árbol en medio de la nada. Dios es Dios. ¿Qué va a estar diciendo? Voy a ponerlo acá sabiendo que nadie lo va a tocar. Es como, es raro, ¿sí? Entonces, para la tradición judía, todo lo que tiene que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal es parte de un proceso, es algo que iba a pasar. Por algo Dios lo puso ahí, porque es algo que tenía que suceder. Y el hecho de... Sí, Adriana. Que lo estamos evaluando todo y de hecho está escrito en la Torá, todo visto desde un concepto social en el cual la desnudez es mala y te tiene que avergonzar. O sea, existen un montón de tribus en el mundo en el cual las personas están como vinieron al mundo y conviven sin que haya un deseo sexual desenfrenado ni que estén, o sea, viven simplemente con la vestimenta que la naturaleza les dio. Si se ponen algo encima es para evitar el frío, o sea, no es porque haya una vergüenza del cuerpo. Esto está escrito para justificar el que te tenés que avergonzar de tu propio cuerpo y de tu propia sexualidad,
porque desde nuestro punto social y desde el concepto del judaísmo, en realidad es al revés. no está bien. En realidad está escrito para justificar por qué nos avergonzamos o por qué en algún momento la sociedad empezó a avergonzarse de encontrarse desnudo. ¿Y por qué, nos da vergüenza estar desnudo? Porque Adán y Jabá, ¿sí?, cuando comieron del árbol, se dieron cuenta que estaban desnudos. Sí, en realidad es al revés. O sea, la forma en que aparece la historia es al revés. Pero lo que tiene de interesante el texto, insisto, es qué es lo que muere. Porque no se mueren, pero la amenaza es de muerte. La inocencia muere. Bueno, Moni dice la inocencia, ¿sí? Entonces, pero hay algo más que viene con el conocimiento, con la conciencia. Lidia. Y el ser humano empieza a razonar, porque aclara que el árbol ese le va a dar sabiduría, y con la sabiduría hay razonamiento. Y con el razonamiento, ¿qué adquirimos? Conciencia. Conocimiento, sabiduría. Adquirimos conciencia de que nos vamos a morir. Pero le aclara que no se va a morir, le dice que va a tener sabiduría. No, dice, no tocaréis para que no... Nos pasan dos cosas. Yo lo que, perdón. Dice que no moriréis. Claro, yo lo veo un poco como está diciendo Lidia, o sea, hubo una amenaza de Dios porque por algo no quería que lo coman, pero desde el vamos la serpiente Lilith o quien sea que ya lo conocía, le dijo no te vas a morir, te va a pasar otra cosa. Bueno, entonces, Rashi dice que Jabá que Nahash ya había comido. ¿Sí? Por eso tentó, yo comí, no me pasa nada, comé. Eso es lo primero. Lo segundo es, si no tienen conciencia, si no tienen conocimiento sobre la vida, habla en serio, ¿sí? Si yo le tengo que decir a un niño de 2 años, no toques porque te vas a morir. ¿Qué carajo sabe un bebé de 2 años lo que es morirse? No le importa. No le importa, no tiene conciencia de muerte. Entonces, al comer del fruto, también tiene que ver, para la tradición judía, adquirir conciencia que se van a morir. Morir es adquirir conciencia que se van a morir. Saber que en algún momento te vas a morir. ¿Sí? Que es como nace la filosofía griega nace del concepto de el miedo a la muerte. Todo lo que tiene que ver con las preguntas existenciales, cómo vencer el miedo a la muerte. ¿Sí? Pero las religiones nacen de ahí. El concepto de muerte ya un poquito lo tenían, porque por algo Eva le dice, no lo voy a comer porque me dijo que me muero. Entonces, en algún momento le habrán dicho, bueno, que es morirse. Creo que no, creo que acá en todo caso, lo que se adquiere o lo que se pierde es el sometimiento. Si yo tengo conocimiento, si yo tengo sabiduría, ya no obedezco ciegamente, ya me empiezo a replantear. Y creo que esa era la parte que no le convenía mucho a Dios y que por eso dijo, no coman del árbol de la sabiduría. Ok. Y si queda grabado ya sé que me echan, pero es una interpretación literal del texto, ¿no? Okay. Yo pensaba el tema de la conciencia de la desnudez, pues no lo llevé como hasta el tema de la muerte, pero sí ilumina un poco lo que yo estaba como reflexionando, y es la conciencia de tener un cuerpo biológico, en contra, digamos, como en contravía a estar en el acto de presencia, pues no sé cómo decirlo, como de la presencia divina del Creador. Entonces no sé hasta qué punto el tema de la conciencia también genera el tema de la sensación o de la percepción de separación entre lo biológico, el cuerpo biológico y el cuerpo, digamos, como por la presencia del Creador. Bueno, yo le voy a leer lo que dice Immanuel Kant. Insisto, es interesante traer posturas de afuera. Immanuel Kant no deja de ser Kant. ¿Sí? Yo aprendí con un moré que se llama Baruch, Moré Baruch, que dice, cuando uno no sabe qué decir, siempre nombren a Immanuel Kant
que siempre van a quedar como intelectuales. ¿Sí? ¿Qué dice Immanuel Kant? Dice así, la caída, estamos hablando de comer el fruto, es un progreso, no es algo que está mal. ¿Sí? Para Kant la caída es un progreso, es una liberación, como decía Adrián. Entonces, eso, claro, la conciencia. Es una liberación, es el paso irreversible de la tutela al estado de libertad. ¿Sí? Es pasar de ser hijos de a nuestra independencia propia. Ser yo, claro. Claro, con lo cual es parte de un proceso, no es algo que esté mal. ¿Sí? Me parece que el tema de adquirir conciencia, conocimiento, entender el bien y el mal, es todo tiene que ver con parte del desarrollo del ser humano. Y a medida que uno va creciendo y va desarrollando y va adquiriendo también libertad, también empieza a tenerle miedo a morir o a no querer cumplir cosas, ¿sí? Claro. Antes de morir, ¿no? Que es súper fuerte el concepto de darse cuenta que en algún momento uno no va a estar. Sí, pero Ahora, lo que pasa es que sí. eso me conflictúa un poquito, porque por ejemplo Kant cuando habla de eso, pues saca la máxima del que esta peredaude, es algo así como atrévete a pensar, pero yo me conflictúo porque el tema de la conciencia y el tema en última instancia del ejercicio de la voluntad o el ejercicio de la autonomía, terminas estando en contravía al tema de la experiencia del creador, porque entonces me castigan en el paraíso porque estoy pensando por mí mismo. No, pues eso pues me conflictúa. La pregunta es si es un castigo. Okay, sí. Esa es la pregunta, porque a veces uno lo puede leer como un castigo o lo puede leer como un proceso. Jorge, en un tema, o sea, el hombre tiende a la espiritualidad, el hombre, digo, el ser humano, y la oferta que les hace la tentación es que ellos comerán y serán como Dios, conocedores de lo bueno y de lo malo. Esa es una razón bastante suficiente para comer el fruto. Bueno, pero es lo mismo que estamos hablando recién, desde el hecho de pasar de estar bajo la tutela a ser libres e independientes. Según el texto, Dios era libre e independiente. Entonces yo también quiero ser libre e independiente en algún momento. En algún momento también me quiero independizar. O sea, pasar a ser como Dios significa también liberarse, ser libre. ¿Sí? Ahora, el concepto de lo espiritual en el texto bíblico, olvídenselo, para la Torá no existe lo espiritual. ¿Sí? O sea, la Torá es el aquí y ahora, en la tierra, en la vida. ¿Sí? No existe el concepto de alma, no aparece nombrado en la Torá. No, se los aclaro por las dudas. De hecho, cuando uno lee el Shema, ahí queda claro, el reconocimiento o el premio por haber hecho las cosas bien son en la propia vida, en la tierra, en la familia, en las cosas, no en el Olam Abba. Eso es algo que va a venir mucho después. ¿Sí? Ahora, siguiendo con el material, dice así, seguimos leyendo y dice, y oyeron la voz de Adonai Elohim. ¿Sí? Escuchen esto porque es tremenda la historia. Dice así, comen, se dieron cuenta que están desnudos, se hacen un taparrabos y de repente dice, escucharon la voz de Adonai Elohim que paseaba por el huerto. ¿Sí? Imagínense, Dios caminando ahí, paseando por el huerto, ¿sí? al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo, Aieka, ¿sí? ¿Dónde estás? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le va a decir, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Cómo sabes que estás desnudo? ¿Cómo descubriste eso? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no tenías que comer? ¿Y qué hace el hombre? Le dice, la mujer que me diste te dio. ¿Sí? No, yo no fui, fue la mujer. ¿Sí? Yo, por la duda, fue siempre la mujer. ¿Sí? Siempre lo mismo.
Yo no fui, fue la mujer. Digo, y yo comí, como yo confié en ella. Ahora, acá hay dos cosas que son interesantes con el texto. La primera es, ¿a quién le dijo Dios que no tenía que comer del árbol? Al hombre. No había mujer todavía. Ujú. O sea, la mujer no tiene una prohibición en realidad. No. ¿Y entonces por qué dijo que la mujer le había dado el fruto? Porque se lo habrá enseñado... No, ¿por qué? Porque ¿Por siempre qué? nos echan la culpa. Porque Jabá le dice a la serpiente, no podemos comer, porque claramente se lo habrá dicho Adán, pero Dios no le bajó la línea a Jabá porque todavía no había sido creada. Literariamente, o sea, cuando vemos el texto, Jabá viene después. Con lo cual, Jabá no tiene la prohibición de Dios, en realidad. ¿Sí? Ahora, Adán sí, por eso le dice, ¿acaso comiste helado? Yo dije que no tenía que comer, y que dice, me lo dio ella. ¿Sí? No, yo no fui, no, ella es la culpable de todo. ¿Sí? Nadie asume culpa. Ahora, lo interesante acá son dos cosas. La primera es Dios paseando por el huerto, como si Dios no fuese Dios y no supiese que lo que estaba pasando. Obviamente, todo es una metáfora, ¿sí? Todo es un relato. Es importante entenderlo. Yo quiero aclarar algo por la duda, que creo que nunca lo aclaré, es la Torá no habla de Dios. La Torá no es un libro, el Tanaj, el Antiguo Testamento, no es un libro para que nosotros aprendamos a conocer a Dios. Dios es un actor completamente secundario en el texto, entra y sale el texto cuando quiere, es un actor secundario con mucho poder, pero la Torá es un texto que nos enseña a entender cómo actúa el ser humano. Las historias de la Torá son Adán, Jabá, Caín, Abel, Noah, la Torre de Babel, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, Yosef, Moisés, Aarón, Miriam, Yoshua, ¿sí? O sea, son historias de los seres humanos y cómo actúan los seres humanos frente a un montón de circunstancias y de situaciones. Dios entra y sale del texto todo el tiempo. Entonces, cuando alguno nos diga, no, pero la Torá nos enseña las acciones de Dios, no, la Torá nos enseña las acciones del ser humano y Dios aparece en el texto y sale como un actor de reparto, que se merece un Oscar, pero es un actor de reparto. ¿Sí? ¿Pero lo tiene como creador? No es el protagonista de la historia. ¿Sí? ¿Pero no lo tiene como creador? No entiendo, perdón. Como creador, no lo tiene la Torá, ¿no? ¿Lo considera como el creador? No, en realidad la Torá, el Dios de la Torá, no es el Dios del pensamiento judío. ¿Sí? El Dios de la Torá, de hecho, es más justiciero que justo. ¿Sí? Se ofende, se enoja, es pasional, habla panim el panim con Moshe, cara a cara. Eso no existe. O sea, para el judaísmo no existe ese concepto de Dios. ¿Sí? Entonces, el Dios de la Torá es un Dios más justiciero, más que lucha la guerra de Israel y que cuando Israel lo abandona se ofende y te tira abajo todo el reino. Pero el concepto que tiene el judaísmo de Dios no es ese. La naturaleza de Dios para la tradición judía no es esa. Entonces, cuando uno lee esas cosas de Dios en la Torá, no es que Dios sufre con nosotros, está pensando con nosotros, Dios está pendiente si comimos ayer o no. ¿Sí? Si yo no me puse tefilín hoy a la mañana, ¿Dios se va a enojar? No. ¿Sí? Eso no existe. El concepto y la imagen que el ser humano, que el judaísmo tiene de Dios, es algo que está mucho más allá, ¿sí?, de nosotros. Y de hecho, acá es cuando Rashi va a decir algo muy interesante y es la culpa de que Dios no esté en el mundo es del ser humano, es nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros echamos a Dios del mundo. Porque la primera pregunta que aparece en el texto bíblico es ¿dónde estás? Sayeka. Así que Dios le dice a Adán. La primera pregunta que aparece en la Torá. Entonces, esa pregunta para Rashi es muy interesante porque Rashi lo que dice es, la primera pregunta no es casualidad, ¿sí? Porque nosotros nos escondemos de Dios. Nosotros no queremos a Dios en nuestra vida, queremos a Dios en nuestro mundo. Dios creó y lo echamos, ¿sí? No hay un lugar donde Dios se sienta tan incómodo como en la tierra, en donde lo destrozamos, lo destronamos, le quitamos todo lo importante y le dijimos no nos sentimos cómodos con vos, chau. ¿Sí?
eso va a decir Rashi, que es muy interesante. Y Rashi lo que dice a partir de eso es que cuando hacemos tefilá, cuando rezamos, traemos a Dios al mundo por un rato. ¿Sí? Un rato. Terminamos de hacer tefilá y se va. ¿Sí? Es para traerlo un rato y que vea que la cosa más o menos anda más o menos bien y después se va. De hecho, hay un versículo en el libro de Dvarim en donde Dios le dice a Moshe, y yo me iré por todo el... Y yo me iré, desapareceré a causa de todo el daño que ustedes me hicieron. Así como una cuestión muy pasional, muy sentimental, porque claro, el pueblo judío siempre diciendo, pero Dios nos trajo acá para morir, Dios nos trajo acá para morir, Dios no nos da comida, el pueblo judío siempre te está quejando. Entonces, pero ¿para qué nos trajeron hasta acá? Para morirnos de hambre en medio del desierto, sufrir 40 años. Entonces, Dios dice, pero ¿cómo? Estos tipos todo el tiempo están quejando, yo me voy acá, no me van a dar nunca más la cara. Ahora, siguiendo en la línea del texto, lo interesante es que aparece Dios y le dice, ¿comiste del árbol que yo te dije que no tenías que comer? Y le dice, me lo dio la mujer. Y acá viene la parte interesante, la parte más divertida, la de criticar a la mujer, porque bueno, pues las mujeres son responsables de todo, siempre ya lo sabemos, es algo que nos tiene que quedar completamente grabado en la cabeza. Y acá el texto va a decir... Ojo que hoy no es el día, ¿eh? Ojo que hoy no es el día para hacer esos comentarios. Ya lo sé. Dice, Adonai Elohim le dijo, dice así, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Adonai Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que hiciste? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó. Es como cuando uno reta en la escuela a los alumnos y empieza a pasarse la pelota uno por otro. Bueno, una cosa así. ¿Sí? Empieza como a hacerse cargo. Y la serpiente, si tuviese a quien echar la culpa, le hubiese echado la culpa también a otra persona. ¿Sí? No es que hubiese terminado ahí. Entonces, Adonai Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste. Vean esto, porque acá es lo que estamos hablando de cuál es el castigo, ¿sí? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Piensen en la serpiente como otra mujer, ¿sí? Y voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, porque ¿qué tiene que ver los huevos los huevos de una serpiente con los bebés? No tiene nada que ver, ¿sí? Dice, voy a poner enemistad entre tú y tu simiente, ¿sí? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañal, que es como una metáfora, donde ella te va a pisotear y vos le vas a morder el talón, como diciendo, nunca vas a estar a la altura de Javá, ni vos ni ninguna de tu generación. Y acá es cuando yo digo, esto tiene que ver mucho con el correr del plano de la teodicea a las diosas femeninas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy interesante, pero Javá es la mujer sumisa y abnegada de Adán, y Nahash, Lilith, Astarte, Asera, quien sea, es la desafiante. ¿Sí? Es la mujer no solamente desafiante, es la mujer que es la atractiva por su personalidad. Con lo cual va a haber un conflicto entre lo que está diciendo acá Dios, va a haber un conflicto entre la abnegada que protege a su familia y la mujer desafiante que va a querer siempre estar rompiendo esquemas. De hecho, es muy interesante, pero en la tradición judía hay una prostituta muy famosa en el Talmud de Babilonia. ¿Cuál es el nombre de la prostituta famosa? Alguna vez lo estudiamos. La de Jericó. La prostituta más famosa del Talmud.
Ah, Lo hemos estudiado. No conozco a María Magdalena. Se llama Geruta. La prostituta más famosa del Talmud se llama Geruta. ¿Sí? ¿Qué significa Geruta? Permiso. Permitido, ¿no? O sea, de Viene Heirut, de Heirut. ¿Qué es Heirut? es dar permiso. Es Es como que- libertad. 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 Como Yom HaJerutim. ¿Sí? Libertad. Con lo cual, es interesante, pero en el texto bíblico, la mujer acusada de rebelde, de provocadora, se llama Geruta, la que lucha por su libertad. Lo malo es que su libertad la consigue a través de la prostitución, todo lo contrario, ¿no? Pero es interesante, Geruta lucha también contra la mujer abnegada y sumisa que se queda en su hogar, cuidando la casa. ¿Sí? Entonces, es interesante, pero en la tradición de la Mesopotamia hay una lucha entre la mujer abnegada y la mujer que quiere ser libre. Y acá, el dios patriarcal, ¿sí? Muy para este día, como decía Adriana, está dejando por encima a la mujer abnegada, a Adán, y corriendo y maltratando y maldiciendo a la que busca luchar por su libertad. Va a decir así el texto. ¿Dónde está? Acá está. A la mujer le dijo, multiplicaré de gran manera los dolores de tus preñeces, ¿sí? Del embarazo, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará, él será quien te mande, ¿sí? Ahora, esto no es una maldición, acá no está maldiciendo, ¿sí? Dios solo maldijo a Nahash. Esto es lo que te va a pasar ahora que sos adulta. A partir de que comiste el fruto y que creciste y que eres libre y que pasan de la tutela a otro estilo de vida, es lo que te va a pasar. No está, acá el texto no está diciendo que es una maldición. ¿Sí? La única persona a la que Dios maldice es a Nahash. A la mujer le está diciendo, y bueno, y ahora que sos grande, te tengo que contar que vas a parir con mucho dolor y que vas a estar siempre abajo de la tutela de tu esposo. ¿Sí? Vas a ser sometida. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no vas a comer, ¿sí? Al hombre sí lo castiga. Y le dice, no lo castiga al hombre, le dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? Maldita va a ser la tierra, no Adán. Dios no castiga a Adán, ¿sí? Porque el Dios del texto es patriarcal, no va a castigar a Adán, ¿sí? Pero a alguien hay que castigar, a alguien hay que perjudicar. Bueno, maldita va a ser la tierra por tu culpa. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan para que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. De acá viene el famoso versículo que en el judaísmo no existe la cremación, porque del polvo venimos y es el polvo volvemos. ¿Sí? Y dice así, y llamó a Adán el nombre de su mujer Javá, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Adonai Elohim hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Adonai Elohim, he aquí que el hombre, bueno, esto lo vamos a ver después, un segundo, pero hasta acá lo que tiene interesante son tres cosas. Maldijo a Nahash, no maldijo a la mujer, le dijo lo que le va a pasar, ¿sí? Ahora que es adulta, y Adán no lo maldijo, pero maldijo la tierra. ¿Quién va? Hay algo que enseña la Torá, siempre dice que Dios castiga hasta la tercera generación. Lo dice un montón de veces el texto bíblico. ¿Sí? Que Dios a veces no, por ejemplo, Dios no castiga a David por lo que hace, pero sí mata a su hijo. Dios no castiga a Nabucodonosor por los errores que cometió en su reinado, pero sí castiga a su hijo.
¿sí? Y el texto bíblico siempre enseña, Dios castiga durante la segunda y tercera generación. Bueno, la pregunta es, ¿sí, Linda? Pues es una manera de ver la consecuencia, ¿no? De que si uno hace algo, pues igual no somos castigados nosotros, pero la consecuencia a largo plazo va a estar marcado en nuestros hijos, igual y Caín y Abel, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, ¿quién es responsable acá? Vamos a pensar un poco. Pues la semana que viene lo vamos a leer y ya tenemos que encararlo con este pensamiento. ¿Quién es responsable? Lo vamos a ver la semana que viene. ¿Quién es responsable de la muerte de Caín? De la muerte de Abel. Dios. Vos decís Dios, que alguien diga otra, a ver quién vota. Vamos. No, pues Adán y Eva. ¿Qué dijiste, Linda? Adán y Eva. Adán. Basándonos en esta idea, pues Adán y Eva. ¿Por qué lo digo? Porque Caín hace ofrendas de su trabajo, ¿sí? Que es el campo, y Abel de su ganado. Dios elige el de Abel, que es ganado, no el de Caín. ¿Sí? Pero le dice que si obrara bien, va a ser aceptado. Si no obras bien... Pero el texto no dice que Caín se porta mal. Eso es lo que le está dando como una instrucción, ¿no? De que si vas a portarte bien, te voy a aceptar, ¿no? Pero eso lo dice después. Eso lo dice después. Pero si Dios no generara los celos entre hermanos, o sea, si no hubiera hecho diferencia en las ofrendas, no se hubiera puesto celoso Caín y no hubiera matado al hermano. Claro, entonces Dios hizo diferencia entre las ofrendas y hasta ese momento no dice por qué. Y nunca dice por qué. La pregunta es ¿por qué? Entonces, si uno lee estos versículos, va a decir, bueno, tiene que ver porque Caín se dedicó a la agricultura y maldita va a ser la tierra por culpa de Adán. Entonces, responsable de la muerte de Abel no es Caín. Adán. Es Adán. ¿Sí? Y si lo pensamos un poco, y si queremos, como porque nos gusta y nos divierte hablar de esto, y Dios también. ¿Por qué? Porque Dios maldijo la tierra, que después Caín va a ofrendar. Claro, o sea, entonces, a cada palabra que decís me lo transformás en más complicado. Pero estamos hablando, es importante que entiendan que el Dios del judaísmo no es el Dios de la Biblia. ¿Sí? No. O sea, acá estamos hablando de cuestiones literarias. ¿Sí? Y otra cosita, vos decís que no castigó a la mujer porque no dijo te castigo, pero la verdad que parir con dolor, tener todos los meses sangrado con dolor y pasar, a mí me suena castigo. Pero, no te castigo, pero si quiero la pasas mal. Pero no tiene sentido, primero porque siempre que hablamos de la Torá siempre estamos refiriéndonos a cuestiones literarias. ¿Sí? Y el texto literalmente maldice a Nahash, maldice la tierra, pero no maldice ni a Adán ni maldice a Javá. Y solamente le dice a Javá lo que le va a pasar. ¿Y a partir de qué momento la mujer empieza a menstruar? A partir del momento que es adulta. ¿Sí? A partir del momento que cambia su cuerpo. Con lo cual tiene que ver también con el fruto, con el cambio, con cambiar como persona. Entonces, lo que está diciendo Dios, ajá, y ahora que comiste el fruto te va a pasar esto. ¿Sí? No es un castigo, es algo que te va a pasar. ¿Sí? Aprende, te va a pasar. Yo necesito que me tires como una tabla salvavidas porque el cerebro no me da, o sea, no me da y estoy como que me va a dar un paro cerebrovascular. Cuando vos decís que el tema, o sea, el Dios de la Biblia no es el Dios de Israel, pues ya vengo con el cerebro vuelto nada hasta unas palabras. El Dios de la Torá. Eso, el Dios de Israel no es el Dios es el Dios de la Torá. Esa es la claridad. O sea, es lo que debo entender. O sea, porque si yo quiero conocer en última instancia la obra de Dios, yo pues hasta hace 15 minutos pensaba que lo Hoy te lo cambia todo. Es muy sensato lo que decís, porque sí, pero eso implica que yo me tengo que, pues como desaprender 40 años de historia que me ha metido en la cabeza y entender esto que lo encuentro muy racional y muy lógico, pero no me da, o sea, estoy que me
paro cerebrovascular. O sea, ¿cómo Bueno, entender? ¿Por qué? entiendo, Adriana. No, a ver si con esto le puedo aclarar un poquito. El tema es, el Dios del judaísmo es infinito, es inmenso, es todo, lo abarca todo y es algo que no nos va a entrar nunca en el raciocinio. La Torá es una herramienta en la cual se humanizó un poco a Dios para que podamos aprender de su obra y entender las bases de nuestra tradición sin esa cosa que vos decís que te explota la cabeza, que es la inmensidad total del Dios real. Pero lo tuvimos que humanizar y claramente Dios no es algo humano, porque va más allá, es el infinito mismo. ¿Cómo contás la historia del infinito si no lo podemos razonar justamente? Por eso fue que se humanizó para poder continuar la tradición. Claro, atribuirle sentimientos a Dios es faltarle respeto. ¿Sí? Atribuirle a Dios que piensa, habla, dice, es no entender la naturaleza de Dios. ¿Sí? Atribuirle que tuvo un hijo es faltarle respeto. Perdón que lo diga así. Pero bueno, qué sé yo. Ahí es cuando Emanuel Levinas va a decir el judaísmo es una religión de adultos comparado con el resto. Sí, pero entonces, ¿cuándo en el momento de la historia? Porque lo que yo tengo entendido es que precisamente el judaísmo, o sea, construye sus bases en la Torá, pero esto que ustedes dicen, pues sí, obviamente sí es un cambio de conceptos, claro, del Dios de la Torá, el Dios real, pero ¿cuándo pasa eso? O sea, cuando el judaísmo dice, no, esto es esta vaina, pero realmente el Dios real, el Dios de, no sé llamarlo el Dios de la historia, pues o sea, Dios pues es otra cosa y así lo entendemos los judíos. Lo que pasa es que el judaísmo hay una diferencia. El judaísmo tiene tantos textos, tanto desarrollo literario como judíos hay. ¿Sí? Y para el judaísmo la Torá es la base, los cimientos de la construcción de nuestro hogar. Ahora, el Talmud es la columna principal, ¿sí? Y el Talmud es la interpretación y el desarrollo de todo el texto bíblico. ¿Por qué? Porque para la tradición judía no hay una forma mejor de vivir el judaísmo que a través del uso de la razón. ¿Sí? Por eso cuando vos me decís, lo que vos decís de Dios es muy racional y tiene sentido, pero me explota la cabeza. Y para el judaísmo, no, porque estoy pensando cómo decirlo de manera suave. Sí, En el judaísmo, el concepto de vida, esto yo ya lo dije la otra vez, el concepto de vida espiritual no existe en el judaísmo, porque la vida es violenta y la espiritualidad no. ¿Sí? O sea, nosotros conocemos la vida a través de situaciones violentas. La vida se nos presenta de manera disruptiva. Conocemos el chocolate hasta de manera disruptiva. Un día no lo conocíamos, otro día lo conocimos y fue increíble. Y nos gustó. ¿Sí? Y eso, aunque sea placentero, fue disruptivo. O sea, la vida es violenta y la espiritualidad no. Entonces, no hay otra forma para la tradición judía. La vida espiritual no existe, salvo que lo busques a través del razonamiento. ¿Por qué? Porque el razonamiento no es disruptivo, sino que uno lo va razonando, lo va pensando y es algo que lleva tiempo. Entonces, para la tradición judía, la única forma de estar cerca de Dios es usar el razonamiento para entender los textos. Los textos que quieren enseñarnos las acciones de Dios de una manera subjetiva, porque el texto es subjetivo, no es objetivo. Alguien lo escribió para intentar explicar su experiencia con lo divino. Y nosotros tenemos que entender qué es lo que el redactor quiso explicar en su experiencia con lo divino. Ahí es cuando el Talmud cobra un interés mayor en explicar todo. Por eso el Tanaj, el Antiguo Testamento es así y el Talmud es así. ¿Sí? Son 63 tratados, imagínate la cantidad. A mí no me alcanza una biblioteca para meter todo el Talmud de Babilonia. De hecho, no me lo puedo ni comprar todavía, no me alcanza ni la plata. Tengo 9 tratados y gracias. Todo lo demás lo tengo digitalizado. Con lo cual, es el desarrollo literario, imagínate, después del Talmud vino la Halajá, después de la Halajá vino la Cábala. O sea, imagínate la cantidad de desarrollo
literario judío que hay para poder entender qué quiere Dios. Porque la Torá no puede decir qué quiere Dios. La Torá claramente no explica qué quiere Dios. ¿Sí? Pero bueno, vamos a intentar terminar la clase. Dice así, bueno, y Adonai Elohim, y dijo Adonai Elohim, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Aquí en Corno le dice eso, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no nos alargues, que no se alargue su mano y tome del árbol de la vida. Acuérdense que había 2 árboles en el jardín. El del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, y el de la vida eterna. Entonces dice, imagínate si encima ahora come el árbol de la vida eterna. Estamos en el horno, ¿sí? Entonces lo vamos a echar. Y sacó a Adonai Elohim del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, puso ángeles y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿sí? O sea, los rajó, esto es bien mitológico, bien historia mitológica, los rajó, ¿sí? A Adán y a Javá, los echó y puso ángeles que custodien y que nunca nadie más llegue al árbol de la vida. Ahora, yo sé que ya alguna vez lo leímos con algunos de los que están acá, les traje un fragmento de La venida de Lilith, de Judith Pasclow, que leíamos la semana pasada, porque Judith es una teóloga judía, rabina reformista también, en Estados Unidos, en donde hizo esto de que recogió todos los fragmentos de la Mesopotamia donde se hace referencia a Lilith y armó un texto único, un librito muy interesante. Yo les traje unos extractos, dice así: al principio el Señor Dios formó a Adán y Lilith del polvo de la tierra y sopló en sus narices el hálito de vida. Esta es la primera creación ¿sí? Cuando creó a Adán y Javá. Perdón, antes de crear a Javá, ¿sí? Sopló hálito de vida. Creados de la misma fuente, ambos formados del mismo suelo, eran iguales en todos los sentidos. Adán, siendo hombre, no le gustó esta situación y buscó formas de cambiarla. Intentó dominarla dándole órdenes a Lilith para que se ocupe de las tareas diarias de la vida del jardín, pero Lilith no era alguien que pudiera soportar órdenes y exigencias de alguien que fue creado de igual forma que ella. Se sentía en igual de condiciones, por eso se levantó y pronunció el santo nombre de Dios y se fue volando. Esto tiene que ver con el Midrash de Ben Sirá, que leímos la semana pasada, de que Adán quería acostarse con Lilith y quería ponerla de espalda para abajo, ¿sí? Y que pronunció el santo nombre y se fue y Dios mandó ángeles a buscarla. Bueno, dice así, y Adán le dice, bien Señor, se quejó Adán, la mujer que me enviaste se fue, me abandonó. El Señor, inclinado a mostrarse compasivo, envió a sus mensajeros a buscar a Lilith, diciéndole que se ponga a disposición y volviera a Adán o se enfrentara a un terrible castigo. Ella, sin embargo, prefiriendo cualquier cosa a vivir con Adán, decidió quedarse donde estaba. Y así Dios, después de una consideración más cuidadosa, esta vez hizo que un profundo sueño cayera sobre Adán y de una de sus costillas creó para él una compañera nueva, Javá, Eva. Durante un tiempo Adán y Javá tuvieron algo bueno en marcha. Adán estaba feliz ahora y Eva, aunque ocasionalmente sentía capacidades dentro de sí misma que permanecían sin desarrollar, estaba básicamente satisfecha con el papel de la esposa y la ayudante. Acuérdense que Dios crea un ayudante para Adán y la ayudante de Adán. Lo único que realmente la inquietaba era la cercanía excluyente de la relación entre Adán y Dios. ¿Sí? Acuérdense, este Dios patriarcal. Adán se identificó con Dios cada vez más. Después de un tiempo, eso también hizo que Dios se sintiera hasta un poco incómodo y comenzó a pensar mentalmente si no había cometido un error al dejar que Adán lo convenciera de desterrar a Lilith y crear a Eva al ver el poder que le estaba dando a Adán. Mientras tanto, Lilith sola una vez intentó de vez en cuando reincorporarse a la comunidad humana del jardín. Después de un primer intento infructuoso de romper sus paredes,
Adán trabajó duro para construirlas fuertes, incluso logrando que Eva lo ayudara. Le contó historias terribles de un demonio llamado Lilith, que amenaza a las mujeres en el parto y les roba a los niños de sus cunas en medio de la noche. La segunda vez que vino Lilith, irrumpió en la puerta principal del jardín y se produjo una gran batalla entre ella y Adán, en la que finalmente fue derrotada. Esta vez, sin embargo, antes de que Lilith se escapara, Eva pudo verla y vio que era una mujer como ella. Después de este encuentro, las semillas de curiosidad y duda comenzaron a crecer en la mente de Eva. ¿Era Lilith realmente otra mujer? Adán había dicho que era un demonio. Otra mujer, la idea misma atrajo a Eva. Ella nunca había visto a otra criatura como ella antes, y qué hermosa y fuerte se veía Lilith, qué valiente había luchado. Lentamente Eva comenzó a pensar que los límites de su propia vida, empezó a pensar en los límites de su propia vida dentro del jardín, y un día, después de muchos meses de pensamientos extraños e inquietantes, Eva, vagando por el borde del jardín, notó un joven manzano, ¿sí?, el árbol del conocimiento, que ella y Adán habían plantado, y vio que una de sus ramas se extendía sobre la pared del jardín, o sea, una de las ramas del árbol se iba del jardín. Espontáneamente saltó, trató de escalarla y luchando hasta la cima se lanzó sobre la pared. No vagó mucho del otro lado antes de encontrarse con la que había ido a buscar, porque Lilith estaba esperando. A primera vista, Eva recordó los cuentos de Adán y se asustó, pero Lilith la entendió y la saludó amablemente. ¿Quién eres?, se preguntaron unas a otras. ¿Cuál es tu historia? Y se sentaron y hablaron del pasado y luego del futuro. Hablaron durante muchas horas, no una, sino muchas veces. Se enseñaron muchas cosas entre sí, se contaron historias, se rieron juntas, lloraron una vez y otra vez, hasta que el vínculo de hermandad creció entre ellas. Mientras tanto, de vuelta en el jardín, a Adán le desconcertaba las idas y venidas de Eva y le inquietó lo que él percibía como su nueva actitud hacia él. Habló con Dios al respecto y Dios, teniendo sus propios problemas con Adán y una perspectiva algo más amplia, pudo ayudar un poco, pero también estaba confundido. Algo había fallado en ir según lo planeado. Como en los días de Abraham, necesitaba el consejo de sus hijos. Soy el que soy, pensó Dios, pero debo convertirme en el que seré. Y Dios y Adán estaban expectantes y temerosas el día en que Eva y Lilith regresaron al jardín, llenas de posibilidades, listas para reconstruirlas juntas. ¿Sí? Dios y Adán estaban expectantes el día en que Eva, la serpiente, y Lilith regresaron al jardín juntas. ¿Sí? Por eso es interesante que Nahash habla con Javá. La serpiente habla con Eva, no habla con Adán. Porque Adán conoce a Nahash. ¿Sí? Piénsenlo de este lado. Lilith no habla con Adán para provocarlo que coma el fruto, porque Adán ya lo conocía de antes y ya había tenido su problema. Habla con Eva porque Eva no la conocía, no sabía ni siquiera quién era. ¿Sí? ¿Se entiende el texto bíblico ahora, con el capítulo 3? ¿Por qué Nahash convence a Eva? Porque no iba a ir a hablar con Adán, porque ya tenía una historia previa. No iba a funcionar. ¿Sí? Ahora, esto es el capítulo 3 del libro de Génesis. La semana que viene vamos a estudiar el capítulo 4 y esa va a ser nuestra última clase del año. Y nos va a quedar para el año que viene el resto del texto bíblico. ¿Sí? Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Nos vemos cuando nos veamos. ¿Sí? Saludos. Chao, chao. Chao. Chao.